El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Bueno, vamos a hacer una reflexión sobre esta palabra en unos cuantos matices concretos, ¿de acuerdo? Bueno, y voy a partir fundamentalmente, pues precisamente a la luz, ¿no?, de la santa que estamos celebrando en el día de hoy, de Santa Faustina Kowalska, para tocar el tema de la misericordia. ¡Ay, mi Jonás! ¡Ay, mi Jonás! Porque la pregunta que hoy, ¿no?, le hace el Señor a Jonás es muy importante. ¿Por qué estás cabreado, Jonás? ¿Por qué estás cabreado? ¿Por qué estás disgustado? ¿Por qué tienes esos sentimientos? Y tenéis que, tenemos, me voy a meter en el saco, tenemos que identificar claramente esos sentimientos en cada uno de nosotros. Sobre todo y especialmente porque son los sentimientos propios del que juzga. ¿De acuerdo? Una persona que juzga, una persona que se pone en el lugar de Dios y que considera que tiene, ¿no?, la capacidad de poder, ¿no?, como posicionarse ante la realidad, sobre todo ante la debilidad de su hermano, al final está soportando una carga que no es capaz de soportar. Porque solo Dios puede de alguna manera plantearse esa forma de entender, ¿no?, digamos, el hecho de que las personas en este mundo sean frágiles y débiles. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Eso significa que muchas veces estaremos cabreados porque de alguna manera estamos cometiendo ese pecado, ¿no? ¿De acuerdo? De posicionarnos y de juzgar a nuestros hermanos. ¿De acuerdo? Podemos incluso justificarlo. Pero habráse visto. Menudo despropósito, padre. Menudo despropósito. Ahí está, digo, pero es que ya con la actitud que tienes, es que nada bueno puede salir de ahí, de tu corazón. Porque no has entendido, no has entendido absolutamente cómo es Dios en sí, cómo maneja Dios la situación de la debilidad del hombre. Es el punto de partida, no el punto de llegada. No sé si me entendéis. Dios parte fundamentalmente de la experiencia de la debilidad del hombre. No le está pidiendo al hombre: mira, cuando tú seas perfecto yo te voy a amar. Eso hace Dios, no amaría a nadie. Porque no podemos ser perfectos por nosotros mismos. No sé si me entendéis. Dios, al ver la debilidad del hombre, en razón de su justicia, que evidentemente tiene ese adjetivo ligado, su justicia está de alguna manera impregnada de una gran misericordia, le otorga al hombre lo que el hombre necesita. Y lo que el hombre necesita para salir de su situación de debilidad es contar primero con el perdón y con la gracia de Dios, ¿no? ¿Me explico? Por eso Dios manifiesta su amor de esa manera. Pero nosotros no lo entendemos, porque nosotros tenemos un sentido de justicia que nos lleva a ser intransigentes. Y fijaos el cabreo de Jonás, ¿por qué es? Ya lo sabía. Le vengo predicando a la ciudad que iba a ser destruida en 3 días, que evidentemente la voluntad de Dios no es destruir la ciudad, sino que la ciudad entienda que como consecuencia de su pecado va a traer la ruina, ¿no?, para su pueblo. La invitación que hace el Señor es a que se conviertan, que es lo que efectivamente hacen los ninivitas, respondiendo, como decíamos en el día de ayer, a la palabra de Dios, ¿no? Por eso se vistieron de sayal, de ceniza, se convirtieron de corazón, y por eso Dios toma la decisión de perdonar, ¿no?, al pueblo ninivita. Y eso porque queda mal. Claro, yo he venido diciendo que van a dar Nínive, entonces van a decir, pues menudo profeta, ¿no? Pero has cumplido la tarea que el Señor te ha encomendado. Solo que de algún modo tú, ¿no?, en tu situación consideras que lo mejor que le podía pasar al pueblo ninivita es que Dios lo justiciara. Porque has juzgado al pueblo ninivita y te has sentido muy a gusto caminando por las calles diciendo:
os vais a enterar. Os vais a enterar, vosotros que estáis en el pecado, lo que va a hacer Dios con vosotros. No has tenido compasión. Y como no tienes compasión, porque, dice el Señor, claro, es que yo he creado a los hijos de Dios para que tengan vida. Para el Señor no hay causas perdidas. Todo lo que ha salido de las manos de Dios es bueno, con lo cual, de algún modo, lo que Dios promueve fundamentalmente a través de su amor misericordioso es la salvación del pueblo de Dios. Por eso Dios no puede, de alguna manera, ¿no?, como dice el libro de Isaías, resquebrajar y romper la caña cascada, sino quiere restaurarla. No va a soplar en el pábilo vacilante, sino que lo va a renovar, ¿no? Es como entendemos nosotros la acción misericordiosa de Dios en medio de su pueblo. ¿De acuerdo? Pero Jonás no lo entiende. Por eso vive cabreado. ¿Me explico? Por eso vive en su amargura. Ya os digo que la persona que se vuelve leguleya, que se vuelve intransigente, que de algún modo es capaz de mirar la mota que tiene su hermano en el ojo y no repara en la viga que lleva en el suyo, no, está condenada a vivir en la amargura. Y el problema es cuando lo justificas. ¿Me explico? El problema es cuando te crees que de alguna manera las cosas tienen que ser así y justificas tu amargura. Entonces el Señor le da una lección a Jonás a través de una situación muy simple. ¿Me explico? Pues es un día de estío, de un sol del centro de Murcia en el verano con 48 grados de temperatura. ¿Me explico? Que tú estás buscando una sombra a ver si la encuentras, por Dios santo. Encuentra una sombra que ha podido de alguna manera ofrecerle un risino, ¿no? Que de algún modo le provoca pues esa situación de, ¿no?, como de, ay, bendito sea el Señor. Pero el risino se seca, evidentemente, ¿no? Porque al final el calor es muy fuerte y al secarse, pues evidentemente queda en la solanera. Entonces cuando ya está con el sol, se cabrea porque el risino ya no está, porque se ha secado. ¿De acuerdo? O sea que vive cabreado. Es que es un retrato de nuestra humanidad, ¿no? Esa amargura que produce el hecho de que en algún determinado momento como que te genere una especie como de impotencia, ¿no? El que las cosas no sean como tú quieres que sean, ¿no? ¿Me explico? Como tú pretendes que sean. ¿Por qué Dios me quita el risino? Ahora, tú sufres y te cabreas porque ese risino se ha secado. Un risino que sale por la mañana, ¿me explico? Y que de alguna manera, ¿no?, pues simplemente por la tarde con el estío se seca, ¿ya? Yo que he creado a mi pueblo, que he creado a este pueblo, que le he otorgado a este pueblo mi vida, que me he desvivido por ser fiel a la alianza durante tanto tiempo, por los hijos de Dios. Y tú de alguna manera, ¿no? O sea, de alguna manera lo que quieres es que desaparezca. No sé si me entendéis la reflexión. Entonces, es que vives cabreado por todo, Jonás. Y mientras sigas en eso, de alguna manera jamás vas a entender lo que es la misericordia de Dios. Menuda lección tremenda. Y os lo digo porque en el fondo os vais a sorprender cabreados por la debilidad del prójimo. ¿Me explico? Pero cabreados. ¿Te has acordado de Jonás? ¿Y qué os diría Dios ante esa realidad? ¿Qué os diría Dios cuando os vea así? ¿Cómo es posible que... ¿Acaso de alguna manera yo no quiero que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? ¿Qué es lo que pretendes fundamentalmente? Primero que todo, sentirte que tú sí mereces, no sé, ser considerado por Dios porque aparentemente tú lo haces todo bien. ¿No te das cuenta de la vanidad y del orgullo y la prepotencia que hay en tu corazón cuando juzgas a tu prójimo? Hasta que no te des cuenta de eso, vas a vivir en la amargura. Y el problema es que una persona que vive en la amargura no siembra paz. Una persona que vive en la amargura lo que siembra es división, por donde quiera que va. ¿Qué pasa cuando en algún momento, como consecuencia de esa situación que vivimos de juicio permanente en el corazón, empezamos de alguna manera a transmitir esa realidad a los demás? ¿Qué sembramos? ¿Qué sembramos a nuestro alrededor? ¿Es la respuesta a la provocación del mal? Diría Platón
con Sócrates como personaje, que el que intenta responder ante una injusticia con otra injusticia, al final de algún modo recae en una gran contradicción. Por eso el que se escandaliza por el pecado de su prójimo y le juzga es un incoherente, conforme a lo que el Señor nos enseña en el Evangelio. Yo diría como el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿De acuerdo? Lo que hoy te dice el Señor. Sí. ¿De acuerdo? Porque a veces tenemos una actitud muy parecida a la de Jonás. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Hay una cosa que uno debe pensar. Imagínate que la conclusión, yo creo que sabia de todos los que estamos aquí, esto es por mí, ¿no? Y ojalá que no esté diciendo a alguien, eso es por María Dolores. Ojalá que María Dolores lo escuche para ver si se entera. No. Si de alguna manera alguien aquí es sensato y en lugar de estar proyectando esa realidad en los demás, se la apropia y se pregunta a sí mismo las veces que ha incurrido, ¿no?, en este error, uno dice, hombre, entonces necesito que el Señor me conceda una gracia, ¿no? Porque necesito actuar más conforme a los sentimientos de Jesús, conforme a su propia forma de entender la realidad, más que lo que impera en mí y en mi propia debilidad, ¿no? Es un poco la admiración que provocaban los discípulos las acciones y las palabras de Cristo, ¿no? ¿Me explico? Y ellos sabían que nuestro Señor Jesucristo tenía de algún modo ese halo de grandeza, ¿no?, de revelación del misterio de Dios, porque de algún modo el Señor estaba enteramente unido al Padre. Ya sabéis que de algún modo el Señor pasaba largas horas, ¿no?, en vigilia, en comunicación con nuestro Padre del cielo, ¿no? Jesucristo es el primer gran orante, ¿no?, por la comunión que tenía con el Padre. Entonces, por eso, evidentemente, los discípulos que estaban con él, sobre todo, ¿no?, aquí parece que hay un discípulo de Juan el Bautista, es uno de los discípulos que seguramente pertenecía a la comunidad de Juan el Bautista y que ahora seguía al Maestro, ¿no? Dice, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a los suyos, ¿de acuerdo? Porque ya de algún modo estaban trabajados, ¿no?, en la consideración, en la necesidad de orar para que el corazón se dilate, para que los sentimientos que se produzcan en nosotros sean conforme a Dios. Pero es necesario orar, ¿me explico? Pero no cometáis un error, no oréis intentando de algún modo que Dios os justifique. ¿Me explico? Porque os cometeréis un error, ¿no? Hay mucha gente que ora así y está cometiendo un error. Es capaz de sentarse en una iglesia, ¿verdad, Señor, que esta desgraciada es una pecadora? ¿A que sí? ¿A que sí? Sí, Señor, es verdad. Y yo estoy llamada a denunciarla. ¿A que sí? Ay, Señor, gracias por... Estás dialogando contigo misma, que el Señor, contigo mismo, el Señor nunca avalaría que tu comportamiento y tu actitud sea esa. Es absurdo pensarlo. Te puedes autoengañar creyendo que el Señor te va a validar a ti a ser juez de tu hermano o de tu hermana. Cuando no tienes la capacidad, es porque sencillamente, de algún modo, la oscuridad está presente en tu corazón. Así que Dios no valida esa circunstancia, ¿de acuerdo? Hay que saber orar. Por eso el Señor nos enseña a orar, ¿de acuerdo? Por eso el Señor en algún momento nos dice, bueno, vamos a ver si realmente, que es la oración del Padre Nuestro, la oración de los hijos de Dios, si la oración realmente responde, ¿no?, a esa necesidad que tenemos todos nosotros de adherirnos a lo que es conforme a Dios. Y vamos a hacer el Padre Nuestro en actitud misericordiosa. Padre, cuando dirigimos a ese Padre que es nuestro Padre Dios y que de alguna manera plantea evidentemente una identidad. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios. Se supone que de algún modo, ¿no? Yo no sé, os voy a decir una cosa así por decir algo, pues se supone en algún momento que cuando un niño va al colegio y tiene un comportamiento concreto, un profesor, un maestro diría, ¿cómo eran sus padres? No sé si me entendéis, ¿no? ¿De dónde vendrá este niño? ¿De dónde vendrá esta niña? Mira cómo se comporta, ¿no? Pues se supone que nosotros como hijos de Dios tenemos que de algún modo, tenemos una responsabilidad muy grande de mostrarle al mundo de qué familia venimos y quién es nuestro Padre. Por eso el Señor ataca, ¿no?, en algún momento con mucha vehemencia a los fariseos cuando dicen tener por padre a Dios, cuando en realidad tienen como padre al demonio, al padre de la mentira, porque siguen su lógica y su camino y no la de Dios.
¿Me explico? Sí, Padre nuestro, sí, pero el Padre es el Padre de la misericordia. Y si tú eres hijo de Dios, también tendrías que practicar la misericordia como el Señor te lo dice. Sed misericordiosos como vuestro Padre del cielo es misericordioso. Por tanto, cuando no tienes misericordia, no escuchas a Dios. Y ya sabes quién es tu Padre cuando juzgas a tu prójimo. Tal cual. Padre nuestro, que estás en el cielo, porque el cielo ¿qué es? El cielo es amor, el cielo es comunión. ¿De acuerdo? El cielo es... Mientras que la justicia, que conlleva fundamentalmente la crítica y el juicio hacia el prójimo, lo que es un infierno, en definitiva. En cualquier ámbito eclesial, donde se promueve esa sensación de juzgar, de condenar, lo que se convierte en la convivencia es en un infierno. Y nosotros estamos llamados a ser cielo, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. La santidad, ¿de qué depende? Fundamentalmente de nuestra identificación plena con los sentimientos de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos santifica en sí. Cuando tú juzgas, desplumas la paloma. La desplumas. Estás llamado, ¿me entendéis la expresión? ¿No? Estás llamado a que el Espíritu Santo habite en ti, pues con actitudes críticas y justicieras hacia tu prójimo, lo que haces es espantar la paloma del espíritu de tu corazón. ¿Me explico? Y todavía te crees que tienes sabiduría, entendimiento y gracia para juzgar a tu prójimo. Te engaña el maligno en sí. No tienes misericordia, el Espíritu Santo no habita en ti. Y puedes levitar en la iglesia si quieres. ¿Me explico? Que hasta el demonio engaña de esa manera, haciéndote sentir que tienes grandes gracias espirituales, pero si juzgas a tu prójimo, Dios no habita en ti, el Espíritu Santo no habita en ti, no vas a ser santo de ninguna manera, así. Pero lo que decimos en el Padre Nuestro es, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Cuál? ¿Cuál reino? Reino de la justicia, de la paz, de la misericordia y del amor. Ese es el reino de Dios. Es al Rey a quien seguimos, al que ha entregado su vida por nosotros, el que ha derramado su misericordia y su compasión por nosotros. ¿Eres príncipe de este reino? O, volvemos a lo mismo, ¿quién es tu rey? ¿No? Porque tu rey, al ver nuestra debilidad, se entregó por nosotros. ¿De acuerdo? Este rey dio la vida porque tuvieran vida los que de algún modo estaban lejos de Dios. ¿Y tú qué estás haciendo? Por esos que de alguna manera no juzgas y criticas. Que mucha, pero de entrega ¿cuánto? Venga, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero estás haciendo tu voluntad, evidentemente, ¿no? Si tú juzgas y condenas a tu prójimo, estás haciendo tu voluntad. Te estás afirmando a ti mismo, te estás llenando de tu orgullo y de tu soberbia. Jamás de alguna manera harás la voluntad de Dios si juzgas y condenas a tu prójimo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Señor, dánoslo. Porque como no nos den la Eucaristía, no vamos a salir de esa situación. ¿Cuánta necesidad tenemos de que el Señor alimente nuestra alma? Les digo, para poder de algún modo alimentar en nosotros ese ejercicio de la caridad cristiana. ¿De acuerdo? Perdona nuestras ofensas. Ah, sí, que el Señor tenga misericordia de nosotros, eso sí lo anhelamos. Eso sí lo queremos. Cualquiera aquí sabe perfectamente que experimentar la misericordia de Dios es lo más grande que hay en la vida. Y en todo eso para nosotros redunda en un gran beneficio. Como también perdonamos a quien nos ofende. Ahí ya no. Y menuda contradicción. Tú que le debes, ¿no?, al Hijo de Dios, que se haya entregado por ti, que haya entregado su vida en la cruz por ti, por la deuda que tú tienes, ¿no?, que es abismal en consideración de tu pecado, y eres incapaz de perdonar a tu prójimo. Menuda incoherencia, que el Señor también nos la hace ver en el Evangelio con la parábola de aquel que le debía mucho y aquel que le, ¿no?, a uno y que luego no fue capaz de perdonar al que le debía poco. Pues qué incoherencia en sí. Lo único que el Señor ratifica en la enseñanza del Padre Nuestro es el perdón. El Evangelio de San Mateo, hemos visto la versión de San Lucas, pero el Evangelio de San Mateo lo único que el Señor ratifica es tener misericordia y compasión, porque el que no tenga misericordia, con la misma regla que tú mides, seremos medidos. Entonces, no nos dejes caer en la tentación. ¿De qué? De las muchas que hay,
de juzgar, ¿no?, a tu prójimo. Y líbranos del maligno, que le llama en la palabra de Dios el acusador. Cuando tú señalas con el dedo a tu prójimo, cuando no tienes misericordia de tu prójimo, ya sabes que Padre Nuestro es el que estás rezando. ¿Entendemos el mensaje de hoy? Muy claro, muy contundente, tal como el Señor se lo reveló a Santa Faustina Kowalska, siendo el apóstol de la misericordia, para poder revelarle al pueblo de Dios la necesidad que tienen los hijos de Dios de experimentar el amor y el perdón de quienes, de algún modo, acogiendo la caridad, en lugar de juzgar y condenar, lo que ofrecen fundamentalmente es la entrega de la propia vida para que esas personas puedan conocer el amor y la misericordia de Dios a través de nuestra propia disposición interior. ¿De acuerdo? Así que ya sabéis, ¿no?, que de alguna manera, ¿no?, pues le dijo Señora Santa Faustina, ¿sabéis cuál es el pecado que más ofende mi corazón? Lo que más ofende mi corazón, los pecados de la pureza, los pecados de la fe. ¿Qué es lo que más ofende el corazón de Cristo? Los que de alguna manera no acogen su misericordia. Los que no son misericordiosos en su corazón. Eso es lo que más contrista el corazón del Señor. Así que, hermanos, que el Señor tenga misericordia y compasión de nosotros, que por intercesión de Santa Faustina nos ayude de alguna manera también a ser nosotros apóstoles de la misericordia, no regalando estampitas del Jesús misericordioso. ¿Me explico? Porque yo puedo estar regalando estampitas del Señor misericordioso y estar juzgando al mismo tiempo al que se la estoy entregando. No es una cuestión exterior. No viváis la fe como algo que de alguna manera nos justifica en razón de actitudes externas. Porque el Señor conoce el corazón y sabe perfectamente lo que fraguamos interiormente. Sabe perfectamente denunciarnos cada vez que nos ponemos en su lugar y no le entregamos al Señor lo que Él de algún modo tiene que trabajar en la realidad de los demás. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Orar y ofrecerte. Orar y ofrecerte. Por aquellos que de alguna manera el Señor pone delante de ti, que muy probablemente no, ni siquiera conoces hondamente el porqué de su fragilidad y su debilidad, porque a lo mejor no lo conoces, solo ves lo que sale de fuera, pero no ves lo que hay dentro. Por eso Dios es el que juzga realmente lo que hay en el corazón, porque Dios ve lo que hay en el interior. ¿Me explico? Así que vamos a pedir esa gracia para que de algún modo tengamos el ejercicio de un cristianismo auténtico, real, no falso. Porque si de alguna manera no reaccionas, ¿no?, ante esa actitud y ese comportamiento, seguirás viniendo a misa, seguirás yendo a los grupos de oración, seguirás haciendo todo, engañándote a ti mismo pensando que de algún modo estás muy cerca de Dios. Como le pasaba a los fariseos en su tiempo, ¿de acuerdo? Y eso al final no te va a llevar nunca a feliz puerto. Es más, el demonio te va a engañar en ello, ¿no? ¿Me explico? Y con mucha facilidad vamos a la iglesia a juzgar la realidad de los demás. Con mucha facilidad. Ya no digo fuera, fuera ya, pero con mucha facilidad en nuestras comunidades tenemos esa facilidad enorme de juzgar a los demás desde el corazón. Así que el Señor nos ayude con su gracia. No sé si qué hora es, pero bueno. Ya me pasé, ¿ya cuánto? 8 menos 5. Ya me pasé ya. En fin. Bueno, pues vamos a entregárselo al Señor y le vamos a pedir esa gracia especial, hermanos. No hay experiencia más maravillosa en el corazón del hombre cuando sientes el perdón y la misericordia. Yo confieso a mucha gente y normalmente, pues eso, evidentemente cuando cada persona sale de la confesión, habiendo recibido el perdón de Dios, eso no tiene precio. No es algo nuestro, en fin, nosotros somos ministros de la gracia, el que perdona es Cristo, en definitiva, ¿no? Pero que un alma se sienta perdonada, yo cuando veo su cara, a mí eso me conmueve, el saber que una persona se ha ido sabiéndose perdonada y amada por Dios a pesar de su debilidad, ¿de acuerdo? Es una experiencia fascinante, maravillosa, tener esa cercanía con ese amor de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, si eso es algo que de alguna manera no alienta nuestro corazón, ¿por qué no ponerlo en práctica en la relación con el prójimo? ¿Por qué de alguna manera hacerte juez del prójimo cuando sabemos perfectamente que aquí, todos los que estamos aquí, somos pecadores? Ninguno puede sentirse mejor que los demás aquí. Nadie, ni yo. Entonces no caigamos, ¿no?, en esa tentación tan
tan diabólica en sí misma, ¿no? No hay algo tan diabólico como eso por el daño que produce. El Papa Francisco en algún momento lo llamó terrorismo espiritual y todo el mundo dijo, uy, qué palabras más fuertes del Papa Francisco, ¿no? Claro, porque tú de algún modo cuando murmuras dejas una bomba, ¿no? Y ¡boom! Y explota ahí y hace un montón de mal, ¿no? Entonces, pues si el Papa Francisco, ¿no? Que solía ser muy... Parece, ¿no? Todo el mundo dice, es que el Papa Francisco es muy condescendiente, ¿no? En esto dio mucha caña. Y me gustaría que lo percibierais, aquellos que seguís de algún modo, ¿no? Las enseñanzas de la Iglesia, ¿no? Pues en materia de fe, para que os deis cuenta, ¿no? Que si el mismo Papa Francisco en algún momento fue tan fuerte y tan enérgico, es porque sabe perfectamente que en la Iglesia, como no nos digan esto, ¿no? Convertimos, ¿no? Las comunidades parroquiales, ¿no? en verdaderos... nuestras comunidades eclesiales. Las eclesiales las convertimos de alguna manera, ¿no? en la selva, ¿no? Ahí, en Jurassic Park, ¿no? Y no por los dinosaurios estos bonitos, ¿no? Los herbívoros, ¿no? No, por los velociraptors, volvemos esto un desmadre. Así que cuidemos mucho la comunión de la Iglesia a través del ejercicio de la caridad, pues ya sabéis que el demonio quiere la división. Y nos utiliza de una manera de una manera civilina y caemos fácilmente en su embrujo, ¿no? en sus garras, ¿no? Haciéndonos de algún modo no apóstoles de la misericordia como lo fue Santa Faustina, sino apóstoles, ¿no? De algún modo de su talante acusador. ¿De acuerdo? Así que bueno, ahí os dejo la reflexión. A ver si dormís tranquilos. No. Para que le pidamos al Señor que purifique nuestro corazón. ¿De acuerdo? ¡Ánimo! Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.